Muy buenas tardes, en este que estamos con My Blue Skill Nick del Hormero. Capítulo 14. Su tacto. Los martes eran un verdadero suplicio. Hoy no era la excepción. Me odiaba a mí misma por cada segundo que pasaba. Intentaba levantarme de la cama, sintiendo como mi cuerpo era una montaña de dolor. Los malditos martes me parecían conspirando para que todo lo malo convergiera en ese día. El dolor, la sensación de pesadez e incluso mi posible periodo semanal. Ay, Dios. Que, como si no fuera suficiente, ya llegaba a recordarme que toda mi existencia podía empeorar. Pero hoy había algo, o más bien alguien que me impulsaba a moverme. Ese humano, Anon. Pensar que en él me daba una chispa de motivación, algo raro, considerando lo que solía ser mi miserable rutina. Ovulación, le llaman. No es que me estuviera enamorando de él ni nada de eso, vamos, ni siquiera lo conocía bien. Todavía. Solo había tenido una buena impresión de él y su tacto. Ay, Dios, su tacto. Había algo en la forma en la que su piel suave contrastaba con mi propia dureza, algo que hacía que, por una fracción de segundo, el dolor se desvaneciera. Lo había manipulado un poco, forzándolo a estar cerca de mí, pero lo suficientemente sutil para que no pareciera antinatural. Gracias a todos los cielos, lo suficientemente convincente, pensé que sabía que si Trent o Curtis se enteraban, no perderían la oportunidad de joderme con la idea de que me gustaba. Pero no era eso, o al menos no de la manera en la que ellos lo vieran. Simplemente me quería conocerlo mejor. Sí, eso se llama que te gusta, Nick. Y bueno, no podía negar que me traía físicamente. El tipo me calentaba más que el sol del verano, joder. Pero hasta ahí, malditas hormonas, nada serio. Solo el capricho pasajero de una mente que no tiene nada más en qué enfocarse. Cada paso hacia el baño era un infierno particularmente cruel hoy. Mi cuerpo protestaba con cada movimiento, y las ganas de gritar eran reales. No podía permitirme ese lujo. Tomé uno de mis cigarrillos medicinales en la caja de medicinas. Esos cigarrillos rosas eran mi salvación de días como este, aunque sabía que no podía abusar de ellos. Eran tan potentes y su efecto calmaba el dolor, pero a cambio me dejaban agotada como por el resto del día. Me permitían uno de estos a la semana. Y hoy sin duda iba a necesitar esto más tarde. Porque yo más que nadie sé que el dolor solo se pondría peor. El trayecto de la escuela del auto con mi padre siempre era un alivio, una rutina reconfortante. No podía imaginarme caminar o, peor aún, lidiar con el transporte público con el dolor constante que llevaba encima. Cuando me dio un beso en la frente al despedirme, no sentí vergüenza en lo más mínimo. Para algunos eso podría ser humillante, pero para mi caso, cualquier muestra de cariño era una bendición. Esos pequeños gestos eran un bálsamo para el caos interno que sentía a diario. Apenas crucé la entrada, me encontré con Curtis y Trent en el pasillo. Con su habitual tono de broma, lanzó su comentario matutino. Me toca la clase a primera hora con tu novio. ¿Le doy un mensaje tuyo? Rodeé los ojos y solté una sonrisa sarcástica. Muy gracioso, Trent. No hace falta. Hoy es martes. En cuanto dije eso, ambos se miraron y la atmósfera entre ellos tres cambió de inmediato. El ánimo de Curtis bajó visiblemente y con su tono más serio preguntó: ¿Qué tan mal estás el 1 al 10 hoy? Trent siempre intentaba mantener las cosas ligeras y cercaba uno de sus cuernos, pero su preocupación era evidente. Si te pasa algo, nos dices. Recuerda que nos damos las espaldas. Asentí, aunque me sentí algo decaída. Eso espero, amigo. Eso espero. Respondí en voz baja, agradecida por su apoyo, aunque no pudieran hacer mucho para aliviar lo que pasaba dentro de mí. La campana sonó y todos nos dispersamos hacia nuestras respectivas clases. Afortunadamente, las primeras horas del día pasaron rápido. Me refugié en mis pensamientos distrayéndome con algunas ideas para una nueva canción, garabateando las palabras en el borde de mis hojas. Pero cada vez que mi mente vagaba, me encontraba pasando en las clases de cocina. Una parte de mí estaba emocionada por verla llegar, mientras que la otra temía de que Anon no me dejara de lado después del desastre de ayer. Había sido un caos, y aunque él había sido completamente caballero para ayudarme, no podía evitar sentir que quizás hoy prefería mantener la distancia. ¿Qué pasaría si ya había decidido que no valía la pena estar cerca de alguien como yo? Con mi torpeza en ese ámbito, mientras avanzaba la mañana,
Ese pensamiento se volvió una pequeña bola de ansiedad en mi estómago. Llegó la hora de la clase de la cocina y me apresuré para llegar como un rayo. Estaba distraída por la mezcla de emociones que tanto positivas como negativas por unos breves momentos. El dolor que usualmente me atormentaba desapareció. Era como si toda esa concentración estuviera en lo que vendría, en lo que pasaría con Anon. ¿Me dejaría de lado después del desastre de hoy, del día anterior? ¿Se rendiría conmigo? O tal vez, solo tal vez, podría soportarme un poco más. Me senté ansiosa, lanzándome miradas furtivas hacia la puerta, y entonces ahí estaba él, cruzándome el umbral con esta misma mirada vacía que me había intrigado desde el principio. No tenía el brillo en los ojos, como si algo en su interior estuviera apagado, o tal vez como si siempre estuviese de mal humor. Había algo en su postura, en esa neutralidad, que lo envolvía, que lo hacía parecer distante, como si estuviera aguantando el peso de algo mucho más profundo. Esa sensación me llenaba de curiosidad. Le saludé con la mano, sonriendo. Para mi alivio, me devolvió el saludo de forma neutral, pero al menos se sentó a mi lado. No se había rendido conmigo, no todavía. Sentía como mi cola se movía involuntariamente, un pequeño reflejo de emoción que se sentía por dentro. La maestra no tardó en ponernos a más a la obra, nos asignó como tarea complicada, freír. Joder, hay que freír un huevo. Me tocó hacer nuggets, una de las cosas más que me aterraba en la cocina. Simplemente pensamientos con aceite hirviendo ya me hacían temblar. No quería hacer algo mal, no quería arruinarlo, y que Anon se enojara conmigo por mi maldita suerte en la cocina. Con mucho miedo me tomé la pequeña bolsa de nuggets que la maestra me dio, y la acerqué a la sartén. Mis manos temblaban, mis nervios eran palpables, y justo cuando estaba a punto de echarlos al aceite sentí como Anon detenía mis manos. El contacto con sus manos fue indescriptible. Eran suaves, firmes, casi como tocar el nirvana. Pero el momento apenas duró unos segundos, apenas de que me hablara un poco incómodo. Solo vas a hacer que el aceite salte por todos lados si los echas así. Mira, primero ponlos en un plato y quítales todo el exceso de hielo. Me explicó mientras tomaba el plato para hacer lo mismo, con las papas que le habían tocado a él. Lo observé con atención y traté de seguir las indicaciones. Quité los trozos de hielo de los nuggets con los dedos, todavía sintiendo algo de miedo. La voz de Anon, aunque seca, me tranquilizaba. Él sabía lo que hacía y por suerte no parecía molesto por mi torpeza. Y como Anon, con la precisión de todo un chef, midió la temperatura del aceite, con un termómetro antes de verter las papas, una elegancia que casi me hizo reír de nervios. Era evidente. Era impresionante, y me sentí tentada a intentar lo mismo, tal vez para llamar su atención. Quería mostrarle que podía hacerlo bien, y que no era una causa perdida en la cocina. Así que, con más inseguridad que confianza, tomé el bol con los nuggets, y me preparé para imitarlos. Pero mi mano todavía temblaba, y él lo notó. De inmediato, antes de que pudiera reaccionar, volvió a tomar mis manos, con una mirada de mezcla de molestia y frustración. Sin embargo, el contacto de su mano me volvió a hipnotizar. Había algo en ese tacto que me hacía que todos mis nervios, o al menos una parte de ellos, se desvanecieran. Dejé de girar mis manos y juntos vertimos los nuggets en el sartén. Por un breve momento, mi maldita cola se movió sin querer y subió la mecha de la estufa al máximo. No tardó mucho en suceder lo que siempre temía. En cuestión de segundos, el sartén estaba en llamas. Joder, qué rápido. Era como si el universo se burlara de mí, confirmando que todo lo que tocaba en la cocina terminaba de hecho un desastre. Anon reaccionó rápido, como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. Agarró el extintor sin dudar y apagó las llamas con reflejos sorprendentes. Lo escuché murmurar con clara frustración en la voz. ¡Ay, por todos los dinos santos! Yo estaba destrozada por dentro. Había vuelto a arruinarlo. Me sentí tan mal que apenas pude mirar a Anon, y mucho menos a la sartén, que ya no tenía esperanza alguna. Bajé la mirada al suelo, derrotada, dejando la culpa que me invadiera durante lo que parecían ser 2 minutos enteros. De pronto el sonido de un plato siendo colocado frente a mí me sacó de mis pensamientos. Miré hacia arriba y vi que Anon me había dado la mitad de sus papas. En lugar de verme con rostro molesto o harto, su expresión era neutral. No había enfado, solo aceptación, como si no importara lo que pasaría, seguiría estando allí. Mi corazón dio un vuelco de alegría.
Tomé una papa y la probé, y el sabor me pareció celestial. Era un gesto simple, pero me hizo sentir tan agradecida que no pude evitar sonreír. Y aunque hubiera arruinado mis nuggets, al menos él no me había dejado de lado, no aún. Después de calmarme, me incitó a que limpiáramos todo. Como el día anterior, Anon huyó antes de que la maestra pudiera regañar demasiado. No pude evitar pensar que de alguna forma, a pesar de todo, él seguía a mi lado, y eso era lo que más me importaba. El dolor me golpeaba por toda su furia cuando terminó la clase. Parecía que mi cuerpo decidiera torturarme más de lo habitual. En días como este, los cólicos eran brutales, como si alguien estuviera apuñalándome el estómago una y otra vez. La siguiente clase fue un infierno en la tierra. Mi único consuelo fue recordar el tacto de sus manos y sus cortes de neutralidad. Apenas sonó una campana, salí corriendo hacia el tejado, buscando alivio, el único lugar donde podía escapar por unos minutos de la pesadilla que era estar en este propio cuerpo. Apenas terminó la clase y llegó la hora del almuerzo, fui directamente al tejado de la escuela ignorando todo. Una vez arriba me dejé caer contra la pared, jadeando del dolor, y mis manos temblaban mientras sacaba el cigarrillo medicinal de mi bolsillo, pero de alguna manera conseguí de prenderlo. Di una larga calada, dejando que el humo pasara por mis pulmones con una anestesia temporal. Ay, Dios, el dolor no desapareció por completo, pero disminuyó lo suficiente como para que pudiera respirar con algo de más de normalidad. Ahí perdía el efecto del cigarrillo. Dejé que mi mente divagara. Pensé que cualquier cosa que pudiera calmarme, cualquier recuerdo que me hiciera olvidar, aunque fuera por un segundo, lo que estaba sintiendo. Lo primero que me vino a la mente fueron las manos de Anon. Esas manos suaves, cálidas, que me habían pasado por las mías en la clase de cocina, recordando ese momento que me dio esa sensación tan extraña de paz. Como si de alguna manera él pudiera calmar el caos que se desarrollaba dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasé en el tejado, pero para cuando el cigarro se consumió, me di cuenta de que ya era hora de volver a clase. Mi cuerpo estaba demasiado relajado. Era como si casi se adormeciera por el cigarrillo. Y levantarme fue una tarea casi imposible. Pero lo conseguí. Aunque fuera tambaleándome y recargándome en las paredes, cuando finalmente bajé, allí estaba él. Anon salía de la cafetería con los chicos, y en ese momento sentí como si un coro celestial resonara en mi cabeza. Las pocas fuerzas que me quedaban las usé para acercarme a él, envolviendo mi brazo alrededor de su cuello desde atrás de la forma más casual que pude, como si no estuviera a punto de colapsar. ¡Ey! Lo saludé con una sonrisa cansada, mientras el contacto de su piel suave contra la mía me traía un alivio instantáneo. Casi como si su mera presencia fuera un analgésico para el infierno que era mi cuerpo. Las endorfinas que me provocaban ese simple tacto que hicieron por unos segundos el dolor fuera más llevadero. ¡Ah! ¿Me volviste a salvar el culo, MVP? Solté sin pensar. Él de seguro creía que fue por lo de la cocina, pero no era así. Sintiendo como la incomodidad se dibujaba en el rostro de Anon, su postura se tensó un poco, como si no supiera cómo reaccionar ante mis palabras o la cercanía. Pero en ese momento ya no tenía control de mis acciones. Simplemente me dejé llevar. Sin dudar, me acurruqué a mi cabeza en su hombro. El calor de su piel era como un bálsamo contra el dolor que aún palpitaba en mi cuerpo. Curtis, visiblemente sorprendido, intervino, tratando de entender la situación. ¿Ahora qué hizo Anon? Sonreí un poco, sin apartar mi cabeza de su hombro, hablando con una familiaridad que probablemente me lo hacía sentir más incómodo de lo que pretendía. Gracias a este sujeto, pues ya lo dieron nuggets al aceite sin causar un desastre, aunque al final se quemaron. Admití encogiéndome de hombros con resignación. Pero avancé algo. Me ayudó a limpiar algo otra vez con un copito bro y me dio la mitad de sus papas. Trent, con una expresión de asombro en su rostro, se rascó uno de sus cuernos mientras se soltaba una carcajada. ¡Wow! Resolviste 2 códigos, Nick. En el código en 2 días seguidos. Estás imparable, viejo. No podía evitar sentir una pequeña chispa de vergüenza por lo que dijo. Solo podía agradecer en la siguiente clase lo que compartía con Anon, porque honestamente sin él no creía que fuera capaz de seguir adelante. El simple hecho de tenerlo cerca, de sentir su calor en mis frías escamas, me mantenía funcionando.
o a duras penas, pero funcionaba. Últimas observando lo que plantaba, notó mi caída de ánimo y miró preocupado. ¿Estás bien, Nick? Preguntó con genuina preocupación, lo que me hizo bufar ligeramente. No quería preocuparlos más de lo necesario, pero a veces era difícil ocultar lo mal que me sentía. Está bien, solo... Empecé a decir, pero los problemas se me atoraron en la garganta. No quería parecer débil, así que sacudí la cabeza, negándome a profundidad. Lo que importa es que estoy bien. Concluí, intentando cerrar el tema, aunque sabía que esto no era completamente cierto. Trent, que normalmente bromeaba, cambió su expresión a una seriedad mientras sugería. Bueno, mejor sigamos adelante. Pude ver cómo su mirada estaba preocupada, pero no quería insistir demasiado. Sin embargo, su intención de ayudar me hizo sentir una punzada de egoísmo, y sin querer, lo miré con cierto desdén. No quería que me vieran así, débil o necesitada. Ay, Trent, notando el cambio de mi expresión, simplemente se colocó a mi izquierda, dejando que yo manejara la situación, a mi manera. Mientras tanto, seguía disfrutando del calor de Anon, su piel cálida contra la mía. Dios, los humanos y su sangre caliente. Aquí deja que te ponga toda mi sangre caliente dentro, Nick. Ese simple contacto me mantenía a flote, o al menos por ahora. Mi buen humor se fue un poco al carajo al ver cómo Fanny y Trish veían a Anon cuando entramos en 8 kilómetros y olvidé. Todos los que estaban eran unos putos racistas. ¡Ja! Se nota que no nos ha tocado a alguien de sangre caliente, pero que se pierden. Nos sentamos de fondo en la clase de música y por desgracia tuve que quitarle el brazo por unos momentos para secar mi cuaderno. Por suerte, después de eso, con la percepción de la realidad bien alterada, valiéndome todo, volví a envolverlo y el dolor volvió a reducirse. Me sentí relajada y... Eso dijo, sí, lo dijo. Ahí está escrito. Todo es culpa del hormero. Me sentí relajada y estaba perdiendo el conocimiento un poco. Un par de minutos después, escuché a Curtis y decir... voy a llamar a tu mamá. No podía ni hablar, no tenía fuerzas. Quería decir que estaba bien. No quería alejarme de mi MVP. Un minuto después sentí una palmadita en mi espalda y no levantándome y en automático lo hice junto a él. Mientras salíamos del salón de clases, escuché susurros que vi que hicieron enojar a Ano. Me sentí de cierta forma feliz y de que se molestara por lo que decían a mis espaldas. ¿Otra vez está drogado? Dios, está más fuera que adentro. Y el comentario cruel de Trish. ¡Ah, qué patético! El camino a la salida fue lento y pues apenas podía caminar. Solo me movía para seguir los pasos adelante. No quería separarme de él. Temía que el dolor volviera. Miré a mi madre y posteriormente Anon con delicadeza me metió en el auto y se separó de mí. Sentí mucha tristeza por ello. Quería volver a sentir su dolor. Pero apenas mi cabeza tocó el asiento, el sueño me derrotó. El resto de la noche tuve que soportar el dolor, añorando que esas manos mitiguen mi dolor mañana. Y bueno, chicos, esto ha sido el final del capítulo 14 de My Blue Skill Nick. Joder, yo no quiero recorrer todo el fanfic, pero mientras me paguen... Que el fanfic me gusta, pero quiero dejarle su tiempecito. Pero bueno, coméntenme qué les ha parecido y recuerden dejar su like y suscribirse para seguir nuevo tipo de contenido. Yo soy Nick Cypher, les deseo un buen día.